¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. El día de hoy, siendo las 4 de la tarde en punto, empezamos con una charla más para nuestros compañeros de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, a quienes agradezco por brindarme esta oportunidad de llegar a ustedes. Conforme el día de hoy, bueno, a los que no me conocen, me llamo Juan Luis Borre García, soy magíster de Supply Chain Management por la Universidad del Pacífico y bachiller en Ingeniería Industrial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tengo 15 años de experiencia logística, tanto en el área de transportes, almacén, compras locales y abastecimiento exterior. Y el día de hoy vamos a empezar con la temario de gestión de riesgos, el último tema de la gestión del transporte terrestre. Esta vez vamos a ver la gestión de riesgo, pero desde el punto de vista sistémico, ¿ok? Que nos va a servir a nosotros, los líderes logísticos, en gestionar de la mejor manera las incidencias, vicisitudes que ocurriesen en nuestro proceso logístico, ¿ok? Un momento, por favor. Creo que hay una pregunta. No una pregunta, sino alguien me ha pasado de Facebook. Alguien quiere activar primero la cámara para saber si desean hacer una consulta. Buenas tardes, Carlos Guerra. ¿Qué tal? Un gusto, Carlos. Carlos es un fiel oyente de estas charlas de transporte a través de Facebook Amex. Gracias por estar presente, Carlos. Bien, gestión de riesgos. Eh, el gestor de transporte, ¿cómo debe actuar? O mejor dicho, ¿cómo debe prever, ¿no? Valga la redundancia, las incidencias, vicisitudes que pueden perjudicar el buen flujo del proceso logístico, en este caso como transporte. Nadie nace sabiendo, todo lo aprendemos bajo la experiencia, pero nos necesitamos de una teoría con la cual nos ayude a gestionar de manera ágil y sencilla ese tema de riesgos que siempre en los procesos logísticos, tanto en almacén, compras, perdón, transporte, estamos muy acostumbrados a que estos se generen, ¿no? Y que se origina tanto por circunstancias internas como por circunstancias externas de nuestro proceso. ¿Cómo lo gestionamos? Espero que con lo que les vayamos a hablar ahorita en esta charla les resulte de manera, de forma provechosa, ¿no? En ese punto que todos debemos tener. Ahí vemos una figura, ¿no? Que lo encontré en la web, me pareció preciso, ¿no? Cómo nosotros debemos gestionar, ¿no? Este es como un juego de dominó, toda la cadena logística es como un juego de dominó. Todos los procesos deben estar caminando de forma sostenible. Si un proceso se cae, todos los procesos adelante comienzan a caerse. Debemos gestionar de la mejor manera para que eso no ocurra, preveyéndolos. ¿Y cómo? Existen herramientas que lo vamos a mostrar. El del día de hoy consta de 9 puntos que los voy a tratar de manera muy macro. Sí, hay que tener mucho en cuenta qué es la definición de la gestión de riesgos, las fases con las cuales ustedes deben tener en cuenta al momento de implementar una metodología de gestión de riesgos. Y vamos a explicar de manera eh, superficial las definiciones de cada uno de esos procesos, de una manera sencilla, al grano y con un lenguaje ameno para que ustedes lo entiendan. ¿Ok? Hay muchos, la metodología de gestión de riesgos tiene muchas palabras técnicas. Voy a tratar de utilizar un lenguaje ameno, informal, para que puedan entender este punto muy importante, la gestión de riesgos.
La definición, como ya le comenté, de riesgo es cualquier incidencia que corte todo proceso logístico en nuestra cadena de abastecimiento, en nuestra cadena logística. La gestión de los riesgos incluye los procesos para llevar a cabo la planificación, identificación, análisis e implementación y monitoreo de las respuestas de los riesgos ante un proyecto, ante un sistema, etcétera. Los objetivos de la gestión de los riesgos son aumentar la probabilidad y o el impacto de los riesgos positivos y disminuir la probabilidad y o el impacto de los riesgos negativos. Juan Luis, es la primera vez que escucho aumentar la probabilidad y o el impacto de los riesgos positivos. Exacto. Por ejemplo, el aumento, a ver, un riesgo positivo puede ser una variable que usted no lo haya mapeado, por ejemplo, y que le pueda acarrear oportunidades en su proceso. Por ejemplo, que les digan a ustedes, ¿no? Les vamos a aumentar la tarifa de flete Lima-Chimbote. Es un riesgo positivo porque no la ha mapeado y te va a acarrear un aumento en tus ganancias. Disminuir la probabilidad y un impacto de los riesgos negativos, por ejemplo, si es que hay un huaico, por el río Huaico, lo en Huachipa, es un riesgo exógeno medioambiental que nadie lo puede controlar y que es es una variable negativa. ¿Cómo controlar? ¿Cómo gestionas esto? Muy bien, aquí arrancamos. Las fases de la gestión de riesgos se conforman de 7 puntos. Planificar, identificar, realizar un análisis cualitativo, realizar un análisis cuantitativo, planificar la respuesta a los riesgos, implementar la respuesta a los riesgos y monitorearlos. ¿Ok? Planificar, como su propio nombre indica, vas a evaluar qué infraestructuras necesitas, qué recursos humanos necesitas, qué actividades vas a realizar para gestionar ese tema, etcétera. Luego, una vez que planificas los pasos que vas a seguir en la gestión de los riesgos, usted tiene que identificar qué riesgos se presentan en su proceso. Puede tener 10, 20, 30 riesgos, ¿correcto? Pero ¿por dónde empezar? ¿Por qué riesgo va a atacar? Ahí viene el análisis cualitativo o cuantitativo según sea el caso. Cualitativo, nosotros le llamamos así a aquella evaluación de forma descriptiva a un determinado riesgo y le ponemos pesos, ¿ok? Y en base a unos cálculos matemáticos, nosotros evaluamos qué riesgo, por dónde debemos empezar a atacar. El análisis cuantitativo es aquel análisis que utiliza herramientas estadísticas, ya lo vamos a ver después, donde ahí se combina, donde tú puedes evaluar más de 2 variables de medición o de riesgo con una base económica, ¿correcto? Ahí utilizas mucho el análisis estadístico, y ya lo voy a mostrar. Una vez que usted tenga un resultado, un análisis cualitativo y cuantitativo, usted planifica la respuesta a los riesgos, que es muy diferente a la planificación del punto uno. Planificar la respuesta a los riesgos es, una vez que usted identifica qué riesgo va a atacar, usted tiene que elaborar qué planes de acción va a tomar en cuenta para aminorar o reducir los riesgos. ¿Qué estrategia va a tomar? ¿Qué estrategia va a escoger? ¿Cómo va a abordar usted el problema? Luego viene la implementación a la respuesta a los riesgos. Consiste en implementar los planes acordados con la alta gerencia, con la alta directiva, y van a acordar el tipo de respuesta ante un determinado riesgo. Y luego viene el control o el monitoreo de los mismos. El monitoreo de los riesgos no solamente es planificar y hacer, sino evaluar eh, todos los pasos que nosotros hemos evaluado y que vamos a implementar para controlar los riesgos. Tenemos que controlarlos y buscar
la línea de tiempo subsiguiente cualquier mejora en base a la metodología de la mejora continua para ir corrigiendo ciertos huecos, ciertos detalles que se nos han escapado al inicio de la planificación, ¿correcto? Luego vamos a entrar a detallar en cada uno de las fases, vamos a entrar a detalle cómo se come, cómo se traduce, cómo se debe comprender cada una de estas fases. Planificar consta de 4 pasos. Proceso previo, evaluar las entradas, los activos y las salidas. Proceso previo es, ok, vamos a gestionar un plan de gestión de riesgos, valga la redundancia, ya, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo preparamos el entorno de la planificación? Ahí ustedes se tienen que sentar con los responsables, con los colaboradores que estén abocados a un determinado proceso o solución de un riesgo de un determinado sistema. Tienen que evaluar qué tareas van a realizar, cómo lo van a hacer, el nivel de comunicación que existe entre las partes dentro de un proceso, qué tolerancia de riesgos ustedes van a aceptar. ¿Cómo se come esto? Tolerancia de riesgo es ustedes, dentro del proceso, qué tipo de riesgo o qué nivel de peligrosidad ustedes están dispuestos a aceptar. Conforme van a evaluar qué tipo de infraestructura van a utilizar, y es básicamente qué recursos tienen, de dónde se van a iniciar las reuniones, con qué personas van a planificar los riesgos, qué proceso van a atacar. ¿Van a evaluar los riesgos de toda la cadena logística o van a evaluar el riesgo solamente de transporte? Si es dentro del transporte, van a evaluar los riesgos de, por ejemplo, los riesgos de un mal manejo ante un mal conductor, van a evaluar el trabajo mal o bien realizado del taller de mantenimiento, etcétera. ¿Qué es lo que van a evaluar? Ahí es son las reuniones previas ante una implementación de gestión de riesgos. Las entradas, nosotros lo conocemos como el input. Es decir, usted para hacer un sándwich o una hamburguesa necesita de carne molida, necesita de lechuga, tomate, mostaza, mayonesa, papas fritas, etc. Igualmente, una gestión de riesgos, las entradas, ¿qué es lo que usted necesita? ¿Cuál va a ser la información que usted va a necesitar? ¿Qué registro de interesados están mapeados? Cuando se dice registro de interesados es qué personas van a participar del proceso. Factores ambientales, cómo está la empresa interiormente, tanto interna como de manera exógena. Muchos hacen la evaluación del FODA para evaluar a una empresa internamente. Para evaluar a la empresa de forma externa se utiliza la metodología PEXTEC. Es decir, las variables se mide el entorno de la empresa bajo las variables legal, ah, económica, financiera, etcétera. FODA básicamente es la medición de la empresa o del proceso de transporte, validando solo sus variables internas, que es fortaleza, amenaza, oportunidad y debilidad, que son las variables internas. ¿Conforme? Entonces, ustedes verifican o validan qué tipo de información tiene, con qué información cuenta, ¿cierto? Luego vienen los activos. Ahí ustedes van a definir qué tipo de lenguaje van a utilizar, porque el lenguaje de un conductor, no su jerga, su forma de hablar, el mensaje puede ser uno, pero la forma de comunicarlo, dependiendo del agente comunicador, puede variar. Ustedes tienen que evaluar qué roles y responsabilidades tienen ustedes que tomar en cuenta. Una cosa es un rol del conductor o funciones del conductor es muy diferente al rol y función de un supervisor o coordinador de transporte o jefe de transporte. Niveles de autoridad de toma de decisiones. El conductor, cuando toma una decisión, hasta cuál va a ser su radio de acción. El jefe de transporte hasta dónde va a ser su radio de acción. Esos son los activos. Los salidas, nosotros conocemos como el output, que es lo contrario del input. El output indica que después de evaluar toda la información,
¿Qué es lo que usted va a brindar? Metodología de trabajo, nuevos roles y responsabilidades, priorización de los riesgos, va a presentar informes, va a hacer un plan de seguimiento, etcétera. Eso consta los 4 pasos para hacer la planificación. Un momento, vamos a, vamos a utilizar la MEX. Ok, perfecto. Gracias, Carlos. Buenas tardes, profesor. Sí, es un tema muy interesante. Sí, Carlos, es algo en la cual los gestores de transporte, y no solamente de transporte, los gestores de almacén y compras, se olvida de que que buena parte de la gestión logística es saber cómo atacar, cómo implementar, cómo gestionar los riesgos. A ver, el riesgo de que se te caiga el suministro de energía eléctrica y no puedas imprimir la guía de revisión. Nadie lo mide, nadie prevé esas situaciones. El riesgo de que tu unidad de Lima Chimbote eh, tenga un posible robo en la ruta de Lima Ancón en la noche o en la zona de Huacho. Es un riesgo que puede ocurrir, pero nadie lo gestiona, nadie lo planifica. ¿Qué pasa? Muy pocos hacen el trabajo de qué podemos hacer para eliminar o disminuir ese riesgo. Muy pocos lo hacen, porque tal vez le ganas el día a día, no hay tiempo, no hay los recursos necesarios para implementar un plan de gestión de riesgos, pero ahora este tema lo tenemos que tener, aunque sea mapeado, como con un conocimiento macro, porque ahora en las circunstancias en las cuales estamos viviendo, de pandemia, muchas de las empresas, perdón, ya están tomando en cuenta el tema de cómo gestionar cualquier incidencia que afecte a nuestro proceso logístico. Y a partir de eso ya se está hablando de la famosa resiliencia en la cadena logística. Y una de las metodologías para abordar el desarrollo de la resiliencia de la cadena de suministros es la gestión de riesgos. Yo, la que estamos en el capítulo de gestión de transporte terrestre, lo puse porque es un tema muy importante que todo gestor de transporte lo debe tener en cuenta. Si no, si te va a ayudar no a eliminar, pero sí a reducir los riesgos. Y te estoy brindando el cómo, el qué, cómo lo vas a hacer, ¿no? ¿Qué pautas ustedes deben, por dónde deben arrancar? Y luego viene la planificación, ¿no? Una vez que tú te planificas qué es lo que vas a hacer, con qué lo vas a hacer, con qué personas te vas a rodear, en qué tiempo vas a gestionar, etcétera, vas a identificar qué tipo de riesgo vas a evaluar. En un proceso logístico ustedes pueden mapear 100 riesgos. ¿Vas a atacar a los 100 riesgos? No. Usted bajo una metodología tiene que implementar, no, vamos a implementar que está dentro de la planificación. Corrijo, usted identifica 100 riesgos de su proceso logístico. ¿Va a atacarlos a todos? No. No tiene el tiempo necesario y tampoco va a tener los recursos necesarios para atacar todos. Entonces usted tiene que priorizar. Bien, pero para priorizar primero tiene que identificar. Es que buscar qué riesgos individuales puedes encontrar dentro de todo este proceso logístico. Si existen documentos que validen esos riesgos, de qué fuente puedes obtener la información. Luego que identificas los riesgos, haces una recopilación de datos con tu entorno, de colaboradores, a través de metodologías como tormenta de ideas, listas de verificación y entrevistas, para saber si tu riesgo que estás en la primera fase, en la base, de identificar los riesgos, para verificar con tus pares si los riesgos que quieres tomar en cuenta van a servir para la buena gestión de transporte. Luego viene el análisis de datos. Hay metodologías para analizar esos datos, por ejemplo, la famosa evaluación de causa raíz que utilizan el famoso el pescado de Chicago, la metodología de Chicago, ¿no? El FODA,
la teoría de supuestas y restricciones, etcétera. Luego vienen las habilidades interpersonales y de equipo, ¿no? Porque no todas las personas tenemos la fortaleza de comunicar de la mejor manera lo que pensamos. Entonces, en todo el grupo se coge un líder o una persona que amolde, que coordine todas las coordinaciones que se forman dentro del grupo de trabajo. Famoso facilitador, el que tiene una buena comunicación tanto transversal, diagonal, vertical, tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba, transversal, horizontal, que tenga buena faceta de negociación, ¿correcto? El tener luego una lista de ideas rápidas. Esta lista es como un rol, como un blog de categorías de riesgos, riesgo de salud, riesgos viales, etcétera, que podrían dar lugar a riesgos individuales. Riesgo de salud. Los riesgos de salud puede ser, por ejemplo, que una persona conductor por tanto tiempo de que esté conduciendo tenga un aumento de peso, lo que puede acarrearle problemas de diabetes. Un ejemplo, otro grupo de riesgo, por ejemplo, que el taller no te brinde, no te arregle la unidad como tú quieres y luego sufres un accidente porque no han colocado bien el resorte o el amortiguador MacPherson de la llanta delantera, ¿no? Y luego vienen las reuniones que son dentro del grupo de trabajo. Después de que usted identifica, recopila datos, analiza, comienzan ya ustedes a evaluar qué riesgos, por dónde van a comenzar a gestionar, como nosotros lo decimos de forma general, dónde atacar. Un momento. ¿Qué tal, Byron Edmundo Hernández? Bienvenido a esta charla. Espero que sea sea provechoso para usted. Bienvenida, Ludi Calla Ábalos. ¿Qué tal? Gracias por el like. Ok, consulta, por favor. Estoy ya no a responderlo. Luego de identificar viene el análisis cualitativo. Usted puede escoger dos tipos de análisis, el cuantitativo y el cualitativo. Si usted no es muy ducho en las herramientas analíticas, le recomiendo a utilizar el análisis cualitativo, donde siempre se debe preguntar el qué es lo que va a hacer, cómo, por qué vas a utilizar el análisis cualitativo, dónde lo vas a aplicar. Que el análisis cualitativo prioriza los riesgos individuales para análisis o acción posterior. Repito, usted puede encontrar varios tipos de riesgos. Prioriza, profesor, ¿y cómo priorizamos? Lo veremos. ¿Cómo? Evaluando la probabilidad de ocurrencia e impacto. En este análisis cualitativo usted utiliza dos variables. La probabilidad o el peso que usted le quiere dar a un determinado riesgo y el nivel de impacto. Por ejemplo, que una unidad choque en el circuito Pasamayo. ¿Existe una probabilidad alta o baja o media? Usted lo evalúa. Si eso pasa, va a tener una gran pérdida económica, pues claro, en términos de pérdida de mercadería, por la póliza de seguro, etcétera. Esa es la definición, es buscar la relación entre si el riesgo ocurre o no, y si ocurriese, y si no ocurriese, ¿a qué nivel de impacto le podríamos decir? Mucho se evalúa el impacto económico que puede ocurrir si es que ocurre un determinado riesgo, y si no lo ocurre, también. ¿Por qué? A través del análisis cualitativo usted va a concentrar sus esfuerzos en los riesgos de alta prioridad. No vas a tener tiempo para atacar a todos los riesgos. Es mentira. El que diga, he mapeado 50 riesgos y a todos ellos los vamos a atacar. Mentira, pues uno no tiene los recursos y no tiene el tiempo para hacerlo. Es que priorizar. ¿Dónde? Este proceso se lleva a cabo a lo largo de toda la gestión de riesgos. A lo largo. Existen herramientas que debido al tiempo no lo puedo explicar a detalle, pero hay dos herramientas que siempre utilizo para el análisis cualitativo. Es la famosa matriz de probabilidad de impacto. Ustedes lo habrán visto en YouTube, en Google, ¿no? Esa matriz que tiene zonas verdes, zonas amarillas y zonas rojas.
Usted hace una evaluación, existe una técnica de multiplicación de probabilidad de esos en nivel de impacto y le va a salir un resultado. Y ese resultado, dependiendo del valor o escalas que usted ha puesto antes de una reunión, evalúan qué escalas van a utilizar, esos pesos o esos resultados van a caer en la zona roja. Aquí en esta pantalla está sombreado. Entonces, los riesgos que caigan en la zona roja, esos riesgos son los que usted debe atacar primero. Los que caen en verde, no los toque. Si cae en color amarillo, que es este color medio oscuro, ahí debe tener en cuenta que en cualquier momento puede pasar a color verde o a color rojo. Y usted debe atacar, priorizar aquellos riesgos que caen en color rojo. En este tipo de matriz se evalúan dos variables. Nuevamente lo digo, el nivel de probabilidad que está en el eje vertical y el nivel de impacto que está en el eje horizontal. Y existe otra técnica, profesor, pero si quiero evaluar más de 3 variables, utilice usted la diagrama jerárquica, ¿no? Aquí las circunferencias y el tamaño de la circunferencia le permite a usted de manera visual qué riesgo, dependiendo de su tamaño, es el cual usted debe atacar primero. Existe una teoría sobre esto, pero en este momento vamos a abarcar de manera macro, estamos aplicando las fases que usted debe tener en cuenta en la gestión de los riesgos. Aprender la matriz de probabilidad de impacto con su casuística, recomiendo tener una clase adicional de 45 minutos para poder aplicárselo, igual que la diagrama jerárquica. Luego viene el análisis cuantitativo. Si usted tiende a una persona, usted sabe de análisis estadístico y quiere ser un poquito más detalloso en la evaluación de riesgo, esta es la metodología de análisis cuantitativo. Y ese ya utiliza muchas herramientas estadísticas que ya vamos a ver. ¿Qué es el análisis cuantitativo? El proceso de analizar numéricamente, no descriptivamente, sino numéricamente, el efecto mezclado, combinado de los riesgos individuales de proyectos identificados y otra fuente de incertidumbre sobre los objetivos generales del proyecto. Por ejemplo, tengo 50 riesgos y tengo una distribución normal de más o menos X o una dispersión Y, ¿no? Y así uno comienza a hacer la evaluación. Ese tipo de análisis cuantitativos no, debido al nivel de detalle y a nivel de información, se debe utilizar softwares de estadística, ¿m? Para medir en algunas herramientas como en la simulación, se necesita hacer muchas iteraciones para saber cuál es la mejor proyección o el mejor resultado que uno debe tener en cuenta ante un posible riesgo. Utiliza la simulación. ¿Cómo? ¿Qué herramientas utilizar? La simulación, análisis de sensibilidad y análisis mediante la metodología de los árboles de decisiones, que es una metodología mucho más asequible para aquel que quiere adentrarse en un análisis cuantitativo, pero no tiene las herramientas estadísticas. El análisis de árboles de decisiones se basa en buscar la mejor opción económica ante una probabilidad para escoger un determinado, ¿cómo le puedo decir? La mejor respuesta ante un posible riesgo que pueda acarrearse o presentarse en el futuro. ¿Por qué debemos utilizar análisis cuantitativo? Eh, un análisis, como ya he dicho, más detalloso y saber el riesgo total del proyecto. Algunos le llaman proyecto, otros le llaman proceso. Tener un porcentaje cuantificado de plata muchas veces de cumplir con los objetivos. Si cumplo esos objetivos, eliminando esos riesgos, ¿con cuál va a ser el beneficio económico? A eso se refiere esta ley. ¿Dónde lo debes aplicar? Durante toda la gestión de riesgos, mi estimado. ¿Por qué? Porque sabe cuáles son los objetivos de costo, o sea, ahí combina el costo, las variables del planeamiento y los alcances. Es mucho más, este análisis es mucho más completo que un análisis cualitativo. Pero nuevamente, no todos tenemos el tiempo o los recursos para hacer un análisis cualitativo. Recomiendo entonces abócate en el análisis cualitativo. Voy a actualizar el tema, el CAMES, a ver si hay una consulta.
Muy bien con el tiempo, perfecto. Un momento, por favor. Seguimos. Una vez que usted ya tiene su respuesta, una vez que usted ya tiene identificado su nivel de los riesgos, lo ha cuantificado, ¿no? Lo han cuantificado, etcétera, y, y ya sabes lo que vas a hacer. Luego viene la planificación de la respuesta. Usted no puede dar una respuesta, como le diría un amigo gerente mío de un operador logístico, eh, no puedes ir sobre caballazo. Todo tiene que estar ordenado, con una metodología. Tienes que planificar la respuesta porque no todos los colaboradores internos van a responder de la mejor manera o van a entender la propuesta de respuesta. La redundancia. Planificar la respuesta a los riesgos. Este proceso de desarrollar opciones. Opción A de resultado o de prevención, resultado B, resultado C. Es decir, recomiendo no solamente tener un plan de respuesta única, recomiendo siempre tener 2 hasta 3 planes de respuesta ante una determinada incidencia. Aquí habla la teoría que se debe seleccionar estrategias y acordar acciones para abordar la exposición general a los riesgos. El beneficio clave de este proceso es que se identifican las formas adecuadas de abordar el riesgo general y los riesgos individuales del proyecto. Profesor, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es la diferencia entre el riesgo general y los riesgos individuales? El riesgo general, por ejemplo, a ver, un riesgo de salud. Así como se dice, es un riesgo general, riesgo de salud. ¿Y qué riesgos individuales pueden acarrear un riesgo en la salud? El riesgo por una mala alimentación, ¿no? El riesgo por una mala conducción, etcétera. A eso se refieren los riesgos individuales entre la diferenciación entre riesgos individuales y el riesgo general. Planificar la respuesta consiste en 3 pasos, ¿no? Consiste en hacer algo antes de que el riesgo ocurra, prever, cultura de la prevención, disminuir la probabilidad o impacto de las amenazas y aumentar la probabilidad o impacto de las oportunidades. El plan de contingencia. ¿Qué estrategias debes usar? Existe una metodología, ¿no? Sobre todo en comunicación, que hablan de evitar, mitigar, transferir, aceptar. Evitar, eliminar, eliminación de la causa. A través de la metodología cualitativa, o al inicio de la presentación hablamos de la metodología de pescado de Chicago para evaluar las causas que originan un riesgo, ¿no? Evitar, hay que eliminar esas causas. Mitigar, si no la puedes eliminar, tienes que reducir la probabilidad de ocurrencia de este riesgo y el impacto. Cuando el riesgo no es tan importante, aquellos riesgos que caen en la zona verde, lo transfieres a otro proceso o lo transfieres a futuros, es decir, lo verás de aquí a una semana, 2 semanas. Eso se llama transferencia. O lo aceptas. Aceptar, asumir las consecuencias del riesgo. La, pro- la probabilidad que ocurra es baja y si ocurriese el impacto es bajo. No te afectan. Salidas. Tienes que informar a través de un plan de contingencia. Tienes que planificar la respuesta a los involucrados. Una cosa es comunicarte con los conductores y otra cosa es el tipo de lenguaje que vas a utilizar para presentar un informe al gerente de transporte. ¿Qué tipo de lenguaje vas a utilizar para relacionarte con los conductores? ¿Vas a utilizar el lenguaje técnico? Eso me refiero. Eh, y luego, y luego vas a implementar la respuesta. Una vez que ya tú tienes mapeado cómo vas a responder, vas a implementar, o sea, vas a hacer la respuesta. ¿Qué? Ese proceso de implementar planes acordados de respuesta a los riesgos. ¿Cómo? Asegura que las respuestas a los riesgos acordados se ejecuten tal como se planifica. En punto. Y nada le sirve hacer
un plan de gestión de riesgos cuando tu implementación se queda en la carpeta. Está aprobado por todo el mundo, por tu gerente, por tu CEO, por tu líder, etcétera, pero no se implementa. Hay muchos que quieren gestionar un comité de riesgos, un grupo de trabajo de riesgos, hacen todo bonito en los primeros pasos, pero se quedan en la etapa de implementación. ¿Por qué motivos? A veces le ganan el día, a veces el riesgo desapareció y no hay que implementar la gestión de riesgo para ese riesgo determinado, etc. O a veces policía de la cabeza del líder de que va a gestionar ese tema. Tengan mucho cuidado con estos chicos. He visto muchos casos en los cuales no se reúnen diferentes áreas, evalúan un riesgo, una incidencia que pasó, que ocurrió y quieren controlarlo, se toman nota, se toman datas estadísticas, se revisan informes, se genera un plan de acción, ¿no? Y el área comercial, el área de operaciones, el área de mantenimiento, de producción, firman el acta de gestión de riesgos y luego quedó ahí el tema. A los colaboradores se les olvida implementarlo. Eso es, esa es lo peor que puede pasar. Porque pierdes tiempo, pierdes recursos en algo que al final no se va a hacer, no se va a volver realidad. Conforme, acá hay una consulta, ¿ok? Sí, este tema de gestión de riesgos es un tema bastante teórico, sí, pero les va a ayudar de buena manera tener un punto de partida para afrontar un riesgo que ustedes no preveyeron. Hace 4 o 5 años atrás yo trabajaba en Huachipa y en la organización donde yo laboraba no había mapeado que en los meses de verano donde hay mucha lluvia en la Sierra Central, no habíamos mapeado que en esos años iba a haber una crecida en el caudal del río Huecoloro. Y cuando sucedió, muchas empresas de la zona de Huachipa estaban inundadas. Pero profesor, eso es una variable exógena que no se puede controlar. Sí, tiene razón, no lo puedes controlar, pero al menos lo tienes que tener mapeado. Si alguien, si se hubiera mapeado ese riesgo, se pudo haber hecho un plan o implementar una respuesta ante ese riesgo. Por ejemplo, evaluar futuras rutas de escape. ¿Cómo? Evaluando, monitoreando posibles vías asequibles para las unidades de 28 o 30 toneladas que puedan, voy a utilizar esta palabra, escapar o salir del entorno de Huachipa y ponerse y poder hacer las entregas de los pedidos a los clientes que están por San Juan de Lurigancho, un ejemplo. Ahora, vuelvo a repetir, la implementación o revisión o análisis o la gestión de riesgos es muy utilizada ahora por las empresas para gestionar la resiliencia en sus cadenas de suministros. Por ejemplo, DHL tiene un buen plan de gestión de riesgos y eso les sirvió a ellos para implementar a través de una página web hay un programa que se llama Resilience 360 grados. Conforme usted ingresa a ese app de DHL y si usted está abocado en las importaciones o exportaciones o tiene unidades de transporte que van a Bolivia o a Ecuador o a Brasil, le comunica online todas las vicisitudes que estén ocurriendo, por ejemplo, en la ruta Lima, La Paz, Sucre, posibles huaicos, posibles nivel de lluvia, si hay problemas sociales como posibles huelgas,
si la carretera está cerrada, etcétera. Un Lima-Guayaquil. Ese programa le permite a usted, por ejemplo, evaluar Lima, Guayaquil, Bogotá, por ejemplo, en una ruta. Igualmente le informa a usted eh, qué probabilidad puede tener de riesgo ante una inundación la ruta Huaquillas, por ejemplo, Huaquillas, Iquitos, por ejemplo. Hasta ese nivel usted puede gestionar con esta herramienta de gestión de riesgos, la mejor respuesta para evitar que sus unidades se queden, por ejemplo, bloqueadas, paradas, como nosotros lo conocemos en una determinada situación. Hace como 10 o 15 años atrás, los transportistas utilizamos una app del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Policía Nacional de Perú para saber, por ejemplo, ocurrencias de incendios, de bloqueos de carretera por huelga, etcétera. Ese es un ejemplo, ¿no? De gestión de riesgos de variables exógenas que en teoría no se pueden controlar. Ok, no lo puedes controlar, pero se puede gestionar. Por ejemplo, si la ruta de Lima a San Mateo está cerrada, ¿qué otra ruta puedes utilizar? ¿En qué momento lo vas a utilizar? Por ejemplo, existe, si usted está en Cañete y tiene solamente la idea para ir a Huancayo y tiene usted solo la idea de, o tiene solo el conocimiento de que para ir de Cañete a Huancayo tiene que venir Cañete, Lima, Lima, Huancayo, pero un conductor o un operador logístico que tiene experiencia evalúa un posible cierre de la ciudad de Lima y tiene ese riesgo. ¿Cuál es el riesgo? El cierre de Lima, el bloqueo de Lima. Entonces el gestor logístico se pregunta, entonces si Lima cierra, mi producto ya no va a poder ir a Huancayo. Pero alguien que preveyó ese riesgo sabe que existe una carretera de Cañete a Huancayo de forma directa. Ese es un ejemplo de la gestión de riesgos, guiada, controlada y que tiene una respuesta si ocurre. ¿Conforme? Implementar respuesta, ¿qué es lo que vas a comunicar? ¿Qué es lo que vas a implementar? ¿Cómo? ¿Qué respuesta vas a utilizar y por qué? Abordas la exposición a riesgo de forma general a todo el público, a las personas que intervienen en la gestión, minimizas las amenazas individuales y maximizas las oportunidades individuales. Pero no solamente te quedas en la implementación, lo tienes que monitorear para saber si lo que estás haciendo se está haciendo bien o si está acarreando buenos resultados o malos resultados. Si acarrea malos resultados, toda tu gestión de riesgo tiene que cambiar. Evalúas las entradas, que es el input de información, qué herramientas y técnicas vas a utilizar para monitorear los riesgos, para saber si están dando resultados, por ejemplo, auditorías, reuniones inopinadas, reuniones programadas, vuelves a hacer análisis de datos, etcétera. Y las salidas es famoso gestión de riesgos a través de KPIs o indicadores de gestión, que es básicamente la información del desempeño de riesgo que usted está controlando. Actualizaciones de plan para la redirección, lo que comenté, si está fallando la gestión de riesgos en un determinado proceso, en este caso transporte, redireccionas, ¿no? El plan de acción y información de desempeño del trabajo. ¿Conforme? Muchas gracias. Gracias, caballero, gracias. Bien, muchas gracias a Camis por permitirme esta charla con la persona que estén ávidas de conocimiento, de saber cómo, cómo gestionar los riesgos y que esto no se presenten o podemos reducir. Ya saben cómo encontrarme, mi número personal es el 978-22-4, mi correo personal es juanlggarcia@gmail.com y me encuentran en las redes en LinkedIn como Juan Luis Álvarez García. Muchas gracias por su tiempo. Pasamos al rol de preguntas, si es que lo hubiera, ¿no? De personas, gracias.
En 45 minutos he tratado de abordar de manera mm, general ese tema que es muy amplio, ¿no? Eh, Aquí podríamos hablar sobre cómo gestionar una matriz de riesgos, utilizando la probabilidad y el nivel de impacto, ¿no? ¿Qué herramienta vas a utilizar? ¿Qué tipo de reuniones? ¿Qué tipo de gestión de reuniones con personas debes utilizar? ¿Cómo recabar información? Por ejemplo, si es a través de entrevistas, existe un modelo de entrevistas a realizar. Si usted quiere hacer el famoso, aparte de reuniones, existen encuestas por medio donde usted recopila la información primaria para saber por dónde atacar el tema. Ok, ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, entonces yo voy a ver si es que hay una pregunta. Chat. Vamos a ver. Ninguna. Ok, les agradezco de sobremanera la presencia. Muchas gracias, Carlos Guerra. Berta Ávila, espero que haya sido provechoso para usted este, esta charla de gestión de riesgos. Le va a servir mucho a las personas que están en el rubro de transporte terrestre. He lanzado la teoría con algunos ejemplos para que me comprendan y comprendan esta teoría que si la aplican les va a ser muy de suma importancia. Cuando gestionen riesgos, a- gestionen aquellos riesgos sepan, ya, ustedes no tienen tiempo para evaluar una metodología cualitativa ni cuantitativa, ¿ok? No, no utilizan esa herramienta, pero a través del feeling, del expertise que ustedes tengan, sepan escoger aquel riesgo que saben que si sucediese, les puede parar todo el flujo de transporte, ¿ok? Un fuerte abrazo y nos veremos en una próxima oportunidad. Cuídense, hasta luego.